En el corazón del Caribe, un país rico en historia y resiliencia se desmorona bajo el peso de la violencia descontrolada. Haití, la primera nación independiente de América Latina y el Caribe, nacida de una revolución antiesclavista en 1804, enfrenta hoy uno de los capítulos más oscuros de su existencia, un caos absoluto donde las pandillas han tomado el control, erosionando las instituciones del Estado y sumiendo a millones en el terror cotidiano. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, Haití ha caído en un vacío de poder que las bandas criminales han explotado con ferocidad. Al menos 26 pandillas, como las conocidas como Vibansan, G9 o Crace Varie, operan en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y regiones adyacentes, controlando hasta el 90% de la capital. Estos grupos armados, unidos en coaliciones como Vibansan bajo figuras controvertidas como Jimmy Barbecue, Chericier, han expandido su influencia más allá de la delincuencia común, extorsionan, secuestran, trafican con niños y desplazan poblaciones enteras. Según informes recientes de la ONU, la violencia de pandillas ha forzado el desplazamiento de más de 1,4 millones de personas, más de la mitad niños, y ha triplicado el reclutamiento infantil en estas bandas solo en el último año. Niños de tan solo 10 años son atraídos con promesas de armas, ropa de moda o protección, solo para ser atrapados en un ciclo de brutalidad que incluye amenazas de muerte si intentan escapar. El Estado haitiano, debilitado por la corrupción y la inestabilidad política, ha visto cómo su autoridad se evapora. El Consejo Presidencial de Transición, establecido en 2024, expiró su mandato el 7 de febrero de 2026 sin un sucesor claro, dejando un vacío que las pandillas podrían explotar aún más. Aunque se han programado elecciones para agosto de 2026, con un segundo turno en diciembre de 2027, la inseguridad rampante hace que parezcan un sueño lejano. En respuesta, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó en septiembre de 2025 la transformación de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en una fuerza de supresión de pandillas, GSF, con hasta 550 efectivos para neutralizar a estos grupos, proteger infraestructuras críticas y facilitar elecciones. Sin embargo, despliegues previos, como el liderado por Kenia en 2024, han sido insuficientes ante la expansión de las pandillas, que ahora usan drones y tácticas sofisticadas. Esta crisis no es solo de seguridad, es humanitaria y de gobernanza. Casi la mitad de la población enfrenta hambre aguda, y operaciones policiales, apoyadas por drones explosivos, han causado víctimas civiles colaterales. Intervenciones internacionales, incluyendo restricciones de visas por parte de Estados Unidos a políticos corruptos que conspiran con pandillas, buscan presionar por estabilidad, pero el camino es incierto. Informe de esta tarde, porque las pandillas ya no son grupos aislados, son estructuras armadas que dominan territorio, imponen reglas y reemplazan el Estado en amplias zonas del país. Cuando el Estado pierde el monopolio de la fuerza, la autoridad cambia de manos, y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Haití. Mira. Haití, la primera república negra del mundo, la primera nación latinoamericana en romper las cadenas de la esclavitud y al mismo tiempo el país más pobre del continente. Hoy, Haití está colapsado, no por un terremoto, no por un huracán, sino por la violencia. Una violencia que se extendió por las calles como una sombra que no se detiene. Las pandillas se apoderaron de la capital, Puerto Príncipe, controlan más del 80% del territorio urbano, y lo que antes eran barrios populares, ahora son zonas de guerra. En cada esquina hay hombres armados, en cada casa una historia de miedo, y en cada mirada una pregunta sin respuesta: ¿quién gobierna realmente Haití? Para entender el presente haitiano, hay que volver atrás. Décadas de pobreza extrema, corrupción política y abandono internacional fueron el caldo de cultivo perfecto para lo que hoy ocurre. El terremoto de 2010 destruyó buena parte de la capital y dejó más de 200.000 muertos. La ayuda humanitaria internacional llegó en masa, pero también la corrupción.
Miles de millones de dólares desaparecieron y el país nunca se reconstruyó. Hasta el 2015, el exportador de plátanos y empresario Jovenel Moïse nunca había ocupado un cargo político, año en el que, a pesar de ser poco conocido por el público general, el haitiano se lanzó como candidato a la presidencia con el partido PHTK, una opción de centro-derecha. El empresario consiguió ganar las elecciones generales del octubre de ese año con el 32,8% de los votos, pero los comicios fueron invalidados por irregularidades y no fue hasta febrero de 2017 que Jovenel Moïse juró el cargo y se convirtió en el presidente del país más pobre de América. Desde entonces, Haití ya se estaba encaminando hacia una crisis política y social que no le pondría las cosas fáciles al recién nombrado mandatario. Con miles de personas en las calles desde mediados de 2018, la crisis alcanzó su punto álgido el 7 de febrero de este año, cuando el dirigente acusó a la oposición de estar tramando un golpe de Estado con el apoyo de algunos jueces. Sus desertores sostenían que su mandato terminaba en febrero de 2021, apoyándose en que este había empezado antes de jurar el cargo, en medio de una época políticamente convulsa. Haití enfrenta un gran problema de seguridad. El poder de las bandas criminales ha aumentado con la crisis política y los índices de secuestros y la criminalidad están disparados. Por eso, Moïse intentó frenar el descontento social y las protestas, impulsando un referendo para votar una nueva constitución el próximo 26 de septiembre y buscó apoyos internacionales como el de Estados Unidos para permanecer en la presidencia. El político de 53 años terminaba su mandato en febrero de 2022. En 2021, el asesinato del presidente Jovenel Moïse marcó el punto de quiebre. Un crimen político que dejó al descubierto la descomposición total del Estado. Desde entonces, Haití vive sin presidente, sin parlamento y sin justicia. El poder se disolvió y en ese vacío, las pandillas avanzaron. Una amenaza directa. El líder pandillero haitiano Jimmy Cherizier, conocido como Barbecue, dijo que él y los hombres a su mando combatirán a los efectivos kenianos que llegaron esta semana al país. Lucharemos contra quien se atreva a saquear el barrio en el que vivimos, quien se atreva a atacarnos en el barrio en el que vivimos. No me importa si son blancos o negros, como no son haitianos y están en el suelo haitiano, los considero invasores. 400 policías kenianos que ya patrullan por las calles llegaron el martes en el marco de una misión ratificada por Naciones Unidas, con la que el gobierno haitiano busca reinstaurar el orden. Necesitamos paz. Si vinieron las fuerzas policiales de Kenia es para que podamos volver a la vida que teníamos antes. Les rogamos que hayan venido aquí a trabajar en serio, en algo importante. Las pandillas se han tomado cerca del 80% de la capital y otras zonas del país. Los asesinatos, secuestros y la violencia sexual se han convertido en una constante. Yo creo que es un problema nacional, que los políticos se tienen que unir para avanzar. Después de que se vayan, las mismas cosas se van a reproducir. Así que la verdadera solución no vendrá de extranjeros. La misión aprobada por la ONU contempla que sean 2.500 y no 400 los efectivos internacionales que ayuden a las autoridades locales a combatir una violencia que se les ha ido de las manos. Sin embargo, por el momento, ningún otro país ha confirmado más envíos de policías y las palabras de Barbecue dejan entrever que la reinstauración del orden no será una tarea fácil. Hoy, el poder en Haití no se define en los palacios, sino en los callejones. Las pandillas son el verdadero gobierno. Grupos como las Forces Révolutionnaires de la Famille Genève et Alliés, es decir, fuerzas revolucionarias de la familia G9 y aliados, 400 Mawoso o Crase Barrier, dominan los barrios, controlan las rutas y manejan el tráfico de armas, drogas y personas. Jimmy Cherizier, conocido como Barbecue, es el rostro más visible de ese poder. Ex policía, carismático y violento, se autoproclama revolucionario. Dice luchar contra la oligarquía haitiana, pero en los hechos es un jefe de guerra. Las pandillas no solo se enfrentan entre ellas o al Estado, también gobiernan, cobran impuestos, deciden quién entra o quién sale de un barrio y hasta organizan actos religiosos o políticos. Sus combatientes son, en su mayoría,
jóvenes sin oportunidades, reclutados desde la infancia, niños armados que crecieron sin escuela, sin familia y sin futuro. Hoy son soldados de un país sin ley. Un barrio tranquilo de Puerto Príncipe, la capital de Haití, se ha convertido en la zona cero de una lucha entre bandas que ha matado al menos a 20 personas, ha herido a más de una docena y ha obligado a miles de haitianos a huir de sus casas tras una semana de terror. Estos combates representan un nuevo pico de la violencia criminal en Haití, que ha surgido a medida que bandas cada vez más poderosas intentan controlar más territorio durante el vacío de poder político que dejó el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio. Familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares, a veces saqueados e incendiados por los integrantes de las bandas durante los combates. Miles de haitianos afectados por el aumento de la violencia de las bandas el año pasado en la comunidad de Martissant, en el sur de Puerto Príncipe, siguen viviendo en refugios gubernamentales abarrotados y poco higiénicos, y no está claro dónde irán las nuevas familias desplazadas. En Haití, la violencia dejó de ser noticia para convertirse en rutina. Cada día hay secuestros, asesinatos, violaciones y saqueos. Las víctimas son civiles, comerciantes, estudiantes y también periodistas. Las pandillas secuestran a cambio de dinero, pero también para marcar territorio. En muchos casos, los rehenes son violados o asesinados, aunque se pague el rescate. El hambre se multiplicó. Los precios de los alimentos básicos aumentaron más del 40% en el último año. El 50% de los hospitales cerró sus puertas por falta de personal o por ataques armados. Y más de 200 escuelas fueron incendiadas o tomadas por las bandas. Las familias viven escondidas, sin poder salir. Las calles están bloqueadas con neumáticos quemados y barricadas. Y los pocos que se animan a salir lo hacen sabiendo que pueden no volver. Según la ONU, más de 500.000 de personas fueron desplazadas dentro del país. Viven en refugios improvisados, sin agua, sin luz y sin saber si mañana seguirán con vida. El mundo mira a Haití con preocupación, pero sin urgencia. Naciones Unidas aprobó una misión multinacional liderada por Kenia para intentar estabilizar al país. Sin embargo, los retrasos administrativos y la falta de fondos frenaron el despliegue. Mientras tanto, Estados Unidos y Canadá ofrecen apoyo logístico, entrenamiento y armamento limitado, pero evitan involucrarse directamente después de los fracasos de misiones anteriores. Haití ya conoce el costo de la intervención extranjera. Las misiones de la ONU, que operaron entre 2004 y 2017, dejaron denuncias de abusos sexuales y un brote de cólera que mató a más de 10.000 personas. Por eso, muchos haitianos desconfían, temen que la ayuda se transforme en ocupación, pero al mismo tiempo saben que solos no pueden más. Ante la violencia, miles de haitianos huyen cada semana. La mayoría intenta cruzar la frontera hacia República Dominicana, donde el gobierno de Luis Abinader endureció los controles y deporta masivamente. Los otros escapan por mar. Arriesgan la vida en balsas precarias para llegar a las costas de la Florida o a las islas del Caribe. Muchos no llegan. En América Latina, los haitianos son una comunidad migrante creciente. Miles se instalaron en Chile, Brasil, México y Argentina, buscando una oportunidad. Pero incluso en el exilio, siguen cargando con el estigma de la pobreza y el abandono. Haití no tiene presidente, no tiene Congreso, y sus fuerzas de seguridad están desbordadas, superadas y muchas veces infiltradas por el crimen. El país vive un colapso institucional total, pero incluso en medio del caos hay señales de resistencia. Organizaciones sociales, iglesias, periodistas y ciudadanos comunes intentan mantener viva la esperanza. Cada gesto de solidaridad se convierte en un acto de heroísmo.
cada día de vida es una victoria. Haití fue la primera en conquistar la libertad, pero hoy lucha por algo más básico: sobrevivir. El futuro es incierto.